Bueno, hoy estamos con el doctor Julio Rodríguez, abogado de Samir Villaverde, colaborador ante el Ministerio Público en este tremendo caso que impacta directamente no solo en el presidente Pedro Castillo, sino en todo su gobierno. Doctor Rodríguez, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Omar. Un placer estar acá con usted. Bueno, importante hacer las precisiones y los conceptos debidos en cuanto al papel de Samir Villaverde y sobre todo, ¿por qué es que es excarcelado? Él cumplía una prisión preventiva por el caso que ya todos conocemos, que es directamente vinculado al presidente Pedro Castillo. Pero ¿por qué un juez, primero un fiscal acepta y un juez decide que él puede seguir su proceso en libertad? Bueno, básicamente porque estamos ante una situación en donde el señor Villaverde lo que hace en primer lugar es solicitar formalmente acogerse a procedimientos de delación premiada. Esto genera obviamente el suministro de información. Entonces, esta información es aceptada, es analizada, es procesada, y una vez que se tiene la información así, comienza lo más importante, es, muy bien, usted ha traído documentos, fotografías, videos, audios, lo que fuese. Ahora hay que darle el contexto y probar lo que ha sucedido allí. No solo ello dejo un audio, un video y se acabó la actividad de corroboración. No, ese es el punto de inicio. Es decir, él, para que la gente lo entienda, él ha tenido, para poder salir de la cárcel, que todo lo que dijo y lo que se fue escuchando en estos audios tienen que haber tenido sentido, tienen que haber estado basados en hechos reales. Y no solo eso, sino que lo que recoge ese audio tiene que acreditarse. Por ejemplo, imagínese usted que grabamos un audio en donde estamos usted y yo conversando acá. Yo tendría que probar que estamos acá. Yo tendría que decir, estamos acá en RPP. ¿Qué dice el vigilante? Ah, sí, lo vi entrar a tal hora. ¿Qué dice el camarógrafo? Sí, yo los vi a tal hora a estas personas. ¿Qué dice el registro de geoposicionamiento de los celulares? Sí, ambos estaban en esa celda, en este lugar. Todo eso tiene que corroborarse. Claro, la información contenida en el audio es mucho más abundante. Hay transacciones comerciales que hay que levantar secreto bancario. O sea, se habla de un nivel de detalle extremadamente escrupuloso lo que hizo finalmente la doctora Cesenarro, que le da verosimilitud al contenido de la información. Hago hincapié en este tema de la corroboración de la información porque escuchaba al doctor Benji Espinosa, abogado del presidente de la República, Pedro Castillo, señalar una cosa de este tipo, de que Samir Villaverde se prepare para volver a la cárcel si es que no logra corroborar sus dichos. Pero usted me está explicando que no es que recién él se va a poner a corroborar lo que ha dicho. Esto es un requisito previo para salir de la cárcel. Claro, y no solamente estamos hablando de dichos, no es lo que él diga, es lo que está registrado en un soporte de audio, que es un evento sucedido tiempo atrás. Entonces, lo que contiene el audio es algo que sucedió. El detalle de ello es lo que efectivamente el Ministerio Público tiene que comprobar. Ahora, lo que usted ha dicho más temprano, doctor Rodríguez, es que Samir Villaverde tendría unas 7 u 8 horas de grabación de las diferentes relaciones y conversaciones, entendemos, que ha tenido con personajes de este gobierno. ¿Quiénes más están en los audios de Samir Villaverde, además de Bruno Pacheco, además de Juan Silva? ¿Quiénes más vamos a poder escuchar en los siguientes días o semanas? A ver, yo dije que 7 u 8 horas era lo que se especulaba que él tenía. Es más. Es mucho más la información. Más de 7 u 8 horas. Claro, mucho más la información. Nosotros hemos presentado soportes de audio que tienen conversaciones que superan la hora. Entonces, hay información abundante. Ahora, ¿a quiénes más involucran? Lamentablemente, Omar, no le puedo decir eso porque es parte de la reserva. Porque estamos hablando de otras personas, de otros ministerios que todavía no están en el radar de la opinión pública y que el Ministerio Público evidentemente tiene que mantener en reserva para poder realizar los actos de investigación y que se pueda obtener toda la data correspondiente a esos actos de corrupción. Ahora, quizás no pueda darme ese nivel de detalle, pero estamos hablando de altos funcionarios de este gobierno, estamos hablando de otros ministros o exministros de Estado. Estamos hablando, sí, de altos dignatarios de este país, todos funcionarios públicos con los que el señor Villaverde ha tenido en algún momento interacción. Ahora, esto también, entiendo, es algo público, lo dijo en su momento el fiscal cuando sustentaba el por qué sí se debía investigar el presidente Pedro Castillo, y él señalaba en este sustento ante el juez Chicley, si no me equivoco se apellidaba,
que no solo estaba en la mira el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sino que también estaba en la mira el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que hasta el día de hoy mantiene al mismo ministro de Estado, que ya va a cumplir un año, y también el Ministerio de Energía y Minas. ¿Podemos decir que estos ministerios podrían estar incluidos en estos audios? Lo que le puedo decir es que eso es altamente probable, pero como usted comprenderá, en este gobierno cualquier circunstancia de imputación de corrupción es siempre probable. La corrupción ha emanado de Palacio de Gobierno, del personal más estrechamente vinculado en términos familiares al presidente. Lo estamos viendo con la cuñada del presidente, que aparentemente está no había y no se ha presentado a la justicia. Vamos a ir a ese punto que también es importante, pero que quería terminar con el tema de los audios, porque yo imagino que todos estamos expectantes a ver a quiénes más vamos a escuchar en los audios de Samir Villaverde. Los familiares del presidente de la República. Otra cosa que el propio Samir ha podido, no sé si acreditar es la palabra correcta, pero sí demostrar es que había una relación directa, no solo con los sobrinos, Fray Vázquez Castillo, sino también incluso con familiares directos al presidente de la República a través de pasajes de avión, de compra de celulares. Sin embargo, cuando se le consulta esto al doctor Benigni Espinosa, señala que esto no demuestra la relación entre Samir y Pedro Castillo. A ver, es que es importante recalcar lo que yo he repetido desde el primer momento. Nunca hemos dicho, ni el señor Villaverde, ni mi persona, que hay vinculación directa con Pedro Castillo. Ahora, eso es distinto a mencionar que todos los audios, ¿no es cierto?, y todas las personas con que él interactúa, todas las personas a las que le da, por ejemplo, los pasajes, ¿a dónde nos llevan finalmente? Al presidente de la República. Entonces, de manera directa no, pero de manera indirecta absolutamente. Solo para comentarle que estamos conectados con la multiplataforma de RPP, estamos también con radio, en este momento lo escuchan en todo el país, y le reitero la pregunta porque me parece importante, ¿no? Samir Villaverde ha brindado información al Ministerio Público sobre la compra de pasajes, de teléfonos, contratación y alquiler de vehículos, no solo a los sobrinos, como ya se había difundido, sino incluso a los padres, cuñados, hermanos del propio presidente de la República. Y claro, desde la defensa del presidente se dice, bueno, pero eso no se acredita que el presidente tenía relación con Samir Villaverde, quizá el presidente ni sabía que eso estaba ocurriendo. Pero ¿ese es un indicio de que algo venía pasando? Sí, claro. A ver, lo que sucede, y es que hay que ser bastante objetivo y sensato, es que en este nivel de acreditación de actos delictivos se hace a través de lo que se llama en derecho indicios. ¿No? Los indicios van sumando. Recuerde usted, por ejemplo, que Alberto Fujimori, en el famoso caso Barrios Altos, fue condenado por indicios. Sentencia que recibió los aplausos a nivel nacional e internacional. Y eso es prueba por indicios. Entonces, que no exista una prueba directa no significa que los indicios no me pueden llevar a la condena. Nadie encontró una orden de Fujimori para realizar el operativo. Ninguno de los miembros del equipo dijo que Fujimori les dio la instrucción, pero igual fue condenado. Y claramente, y usted lo sabe como abogado, claramente en actos ilícitos no se dejan constancias a través de contratos, claro, ¿no? Obviamente, ni es que van a firmar un papel diciendo, por si acaso estos pasajes son para que tú me ayudes y me favorezcas a tener vinculación con los ministros del Estado. No, pues no va a haber ningún documento que diga eso. No hay que ser tampoco un lumbreras brillante para darse cuenta que el objetivo era ese. ¿Para qué le doy los automóviles a los sobrinos? ¿Para qué le doy los pasajes? ¿Para qué le doy celular? ¿Para qué les presto dinero, entre comillas, prestado, que no se devuelve? ¿A quién le prestaron dinero? A los sobrinos, que son parte del vínculo más cercano. ¿Cuánto le prestó Samir Villaverde? No tengo el registro ahorita porque han sido... Pero sí hubo dinero que les entregó y los sobrinos no le devolvieron. No, además nunca se pensó que se iba a devolver, en palabras del señor Villaverde. Esto era para ganarse la confianza. ¿Eran sobornos? No, porque se trataba de momentos previos a la campaña. Claro, el objetivo es, una vez que estén sentados en el poder, ahí vienen, ¿no?, las relaciones que se activan a partir de los contactos con los ministerios. Ahora, solo me parece algo importante, antes de darle paso a nuestros compañeros de radio. A ver, ¿existe en algún audio, en estas más de 8 horas, vamos a decir, de grabaciones de Samir Villaverde, algún audio donde esté el presidente de la República, Pedro Castillo? No, yo lo he dicho desde el primer momento.
Él no ha tenido conversación directa con Pedro Castillo, siempre se ha colocado interpósita persona. Se ha colocado a Silva, se ha colocado a Pacheco, se han colocado a los sobrinos, pero él no hablaba directamente con el presidente Castillo. Eso no significa que otros personajes mencionados allí, ellos sí hablaban con el presidente Castillo. Estos personajes que el día de hoy están fugados, sí tienen información, sí tienen chats, sí tienen grabaciones con el presidente de la República. Y por lo tanto acá estamos hablando que estas personas que el día de hoy están fugadas, tienen la posibilidad, sobre todo los que son o han sido funcionarios públicos, de entregar esa información, porque si no la pena que van a tener que afrontar es pena que no admite ningún beneficio. ¿A quién se refiere cuando habla de funcionarios públicos? ¿Se refiere directamente a Juan Silva? Y claro, y a Bruno Pacheco, son los dos funcionarios fugados. ¿Ellos habrían grabado al presidente Castillo? Según Samir dice que él está casi, como dicen los españoles, rayano en la certeza de que ha sido grabado. Y si eso es así, definitivamente estas personas deben de tener la posibilidad de entregar esa información y evitar 35 años de pena privativa de libertad sin beneficios. Y estamos hablando de personas que son padres de familia, personas que superan los 50 años, son personas que van a poder acabar saliendo de un penal si es que salen a los 85, 90 años. Hay que ser un poco sensato para darse cuenta que es el momento para que se entregue esa información y de una vez se desnude la corrupción que ha emanado desde Palacio de Gobierno. Doctor Rodríguez, permítame darle pase a nuestros compañeros de radio. Claro que sí. También lo escuchamos en todo el Perú. Pero está Jorge Rodríguez. Jorge, ¿cómo estás? Te escuchamos. Omar, ¿cómo estás? Buenas noches, doctor Rodríguez. Buenas noches también. Nos acaba de mencionar que hay audios, hay videos que tiene Samir Villaverde. Claro, no comprometen directamente al presidente Castillo, pero podríamos estar hablando también de involucrar en este caso a otros funcionarios de alto nivel del Ejecutivo, exministros o ministros, por ejemplo. Como lo comenté hace un momento y se lo comenté a Omar, existe información. No puedo revelarla porque estamos todavía cautelando lo que por mandato normativo debemos hacer, que es la reserva de la investigación. Esa información está el día de hoy protegida por la reserva y no puede ser revelada. Lo que sí le puedo adelantar, que fue parte de la pregunta del señor Omar Mariluz, es que efectivamente hay información que compromete a otros ministerios y a otras autoridades del Estado. Actualmente en el gabinete, por ejemplo, actualmente en puestos públicos. Ahí sí le pido 1000 perdones, señor Rodríguez, porque en este gobierno cambian de ministro más rápido que una saeta y por lo tanto no le podría decir si siguen los mismos o no siguieron, ¿no? Entonces claro, ahí sí le pido disculpas. Es probable que algunos sigan, es probable que otros no. Pero entonces también estamos hablando del círculo familiar del presidente Castillo. ¿Esta es una probabilidad por lo menos? No, no es una probabilidad. Hay información respecto al círculo familiar, información que se ha ido suministrando. Lo que no hay es conversaciones directas con el círculo familiar más estrecho. Eso descarta a los sobrinos con los cuales sí ha habido comunicación y evidentemente hay registro de ello. ¿Podríamos estar hablando entonces, doctor Rodríguez, de otros familiares, además de, por ejemplo, Jennifer Paredes o los sobrinos del presidente Castillo? Hay uno que está en condición de no habido en este momento, Fray Vázquez Castillo. ¿Hay otros familiares del mandatario? No, solamente los que han sido mencionados en la investigación de Puente Tarata. Esos son los que han tenido contacto con el señor Villaverde desde antes de que ingrese a ser presidente de la República y evidentemente durante los meses subsiguientes a ello. Correcto. Muchísimas gracias, doctor Rodríguez. Ahora, a usted las gracias. En línea con lo que pregunta Jorge Rodríguez en la plataforma de radio, doctor, entiendo que Samir entregó antes de salir de la cárcel, de ser excarcelado, 3 audios adicionales. No sé si nos pueda detallar de qué iba el tema en cada uno de estos audios o qué temas se abordaban en cada uno. Entiendo que en uno de ellos abordaron el tema del supuesto fraude electoral. A ver, no puedo dar detalles. Usted sabe, señor Mariluz, que no puedo dar detalles porque eso es parte de la reserva. Ese audio va a ser objeto del mismo procedimiento de los otros audios. Y es importante que se sepa porque hay una lectura a veces que es producto del desconocimiento de las formas que tiene el proceso. El señor Villaverde ha entregado ya a la Fiscalía bastantes audios. Solo se han hecho público creo que 4 nomás. Pero hay
por lo menos 10 audios más que están ya en poder del Ministerio O sea, Público. hasta el momento, y ese es un dato importante, hasta el momento Samir Villaverde ya entregó 10 audios al Ministerio Público. Por lo menos más de 10 audios. Más de 10 audios. Sí, claro, más de 10 audios. Pero todavía tiene en su poder ¿cuántos? Tiene bastantes más. Tiene bastantes más que, aprovechando la situación de excarcelación, va a poder seguir brindando dicha documentación al Ministerio Público. A ver, ¿en qué se va a basar para entregar o ir suministrando estos audios al Ministerio Público? ¿O es que la Fiscalía no le va a pedir, oye, Samir, bueno, entrégame todo de una vez? Lo que pasa es que como se ha conversado y se le ha explicado al Ministerio Público, y tampoco es que sea difícil de comprender, mucha de esa información requería la presencia física externa al penal del señor Villaverde. Acceso a Internet, la posibilidad de desbloquear equipos electrónicos, todo eso se va a comenzar a hacer, porque además el señor Villaverde ha firmado un compromiso. O sea, en sentido estricto, y eso es el inicio de la pregunta que usted hace, con la información del señor Villaverde se le inicia investigación al presidente de la República. Se le ordena prisión preliminar al exministro Silva. Entonces, esa información de verdad es útil. El resto de la información va a ser de acceso porque él, al momento de obtener la libertad, firma un compromiso con la Fiscalía de seguir colaborando y seguir suministrando la información que puede ir obteniendo. Ese es el compromiso que tiene y ese compromiso tiene que ser honrado. Volviendo al tema de los audios, como le digo, lo que entendemos es que ha entregado 3 audios al Ministerio Público. Recientemente, claro. Antes de salir, los ultimitos, los más frescos. De esos 3, hay uno que habla del supuesto fraude electoral. Bueno, hay uno que habla de la época de la campaña, de la época previa a la asunción del gobierno de Pedro Castillo. Ahora, y entiendo que también le han preguntado esto, pero es importante reiterarlo. ¿En esos audios se escucha alguna autoridad electoral? No, en esos audios no se escucha ninguna autoridad electoral, pero en esos audios se escucha hablar de las autoridades electorales. Por personas que en ese momento no tenían ni idea que estaban siendo grabadas y en una conversación totalmente espontánea, con mucho dato preciso de qué es lo que sucedió. Estábamos hablando del círculo más cercano en ese momento de Bruno Pacheco, el señor Vladimir Mesa, Silvia Barrera. Silvia Barrera. Correcto, como lo dijo el señor Villaverde ante la Comisión de Fiscalización del Congreso. Ahora, ¿eso podría iniciar otra etapa o debería, desde su punto de vista legal, iniciar una etapa de investigación nueva en el Ministerio Público a partir de esos audios? Yo creo que ahí, en ese mismo equipo, ya pueden comenzar a hacer las investigaciones. El camino ya fue marcado por la doctora Cesenarro. Recuerde usted que quien por vez primera estructura una tesis incriminatoria que coloca al presidente como la cabeza de una organización criminal es la doctora Cesenarro. Y esa tesis que ella entiende debería ser el objeto del procedimiento comenzó paulatinamente, como se dice, a agarrar cuerpo, a tener sustento, a tener información, a tener personas que se comienzan a acoger a mecanismos de delación premiada. Ojo, el señor Villaverde está ahí con 2 personas más aún. Entonces, este procedimiento se va a ir engrosando para poder sustentarlo de manera más contundente aún. Entonces, esto al final va a tener que generar una respuesta de la Fiscalía de la Nación, porque esas investigaciones van a tener demasiada información de actos de corrupción que no han sucedido hace 2, 3, 4 años, que tienen meses de haberse configurado. Y además, y le pregunto, estamos hablando no solo de una relación entre el Ejecutivo, el presidente Castillo y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, donde ocurrían todos estos hechos ilegales, sino de otros ministerios, de otras instituciones. Bueno, tenemos el famoso caso de Petroperú, que investigaba a la doctora también Nora Córdoba de forma muy eficiente. Entonces, no estamos hablando de un solo organismo del Estado. Acá estamos hablando, lamentablemente, de que estas personas entraron al Estado para convertirlo en su botín. Y para convertirlo en su botín desde antes incluso de asumir el gobierno y durante todo el ejercicio del poder. No se explica de otra manera cómo la cuñada del presidente acaba, ¿no es cierto?, contratando a través de esta persona cercana a ella sin siquiera tener experiencia.
todos los que alguna vez hemos dado algún servicio para el Estado y hemos sido proveedores, pues el trámite es engorroso. Es, dado que menciona la cuñada del presidente, Jennifer Paredes, estamos frente a un patrón, a una forma de operar, es decir, recibo a funcionarios o gerente general de una empresa en Palacio para luego esta empresa gane una licitación. Sí, claro, ese es el modus operandi de este gobierno, de la forma más burda. ¿No? Por lo menos en el caso de Odebrecht había una mejor construcción, ¿no? Con pagos que se hacían afuera, la famosa división de operaciones estructuradas, codinomes. O sea, acá no, acá simplemente es burdo. Necesito plata de manera ilícita, ven, contrata conmigo. Y eso es lo que está sucediendo. Ahora, y cuando lo que hemos sabido también ya hace algunos días, que entiendo revelado Samir Villaverde, que de esos 100.000 grandes, que entiendo se refería a 100.000 soles que entregó Samir a Juan Silva, exministro de Transportes y Comunicaciones, el 50%, 50.000, eran para el presidente de la República, Pedro Castillo. Ese, entiendo, es el dicho, pero ¿cómo se corrobora eso? Bueno, es que todo se corrobora, porque ahí han habido cruces de información. El señor Villaverde, pues, es una persona que trabaja en inteligencia, entonces ha corroborado que finalmente, por otra fuente, si es que eso llegó a manos de. Y la respuesta fue positiva. No le puedo dar más detalle, porque eso es parte de otros audios que también están en la carpeta en carácter de reservado. Usted como abogado y muy ducho en estos temas, sabe que ese es el meollo del asunto, el quid del asunto finalmente, poder corroborar que efectivamente el presidente de la República recibió un soborno, ¿no? Es decir, no solo lo que usted nos está diciendo, para que quede claro, no es solo lo que dice Samir Villaverde o lo que Juan Silva le dijo a Samir Villaverde: oye, Samir, sí, yo le entregué su parte al presidente Castillo. Hay una corroboración de eso. Con otra persona adicional. Pero además, volvemos al escenario anterior que le planteé. Porque lo que han dicho ya, y eso no lo ha dicho el señor Villaverde, que aparentemente esa entrega se hizo en el famoso piso 11 que habitaba el exministro Silva, donde fue el presidente Castillo a recoger. ¿Eso se puede acreditar? Claro que sí. Otra vez el geoposicionamiento, las celdas de los celulares, las personas que estuvieron allí, todo eso puede acreditarse. Entonces, lo que va a suceder es que todos son indicios que apuntan solo a un lugar, acto de corrupción. Y a ver, y esto es otro tema que hemos conocido a través de fuentes. ¿Existiría un video, usted quizá tenga más información a través de Samir Villaverde, existiría un video de la entrega de ese dinero entre Juan Silva y el presidente Pedro Castillo? El señor Villaverde no conoce de eso, pero conforme él me lo ha comentado, porque también he escuchado esa versión, él me dice que no se puede descartar. ¿Cuán importante, más que Bruno Pacheco, el propio Fray Vázquez Castillo, cuán importante es la declaración o la presencia de Juan Silva en todo esto? Porque pareciera que nos falta una pieza, ¿no?, para cerrar todo este círculo y todas estas corroboraciones y declaraciones, no de uno, sino ya de varios colaboradores eficaces. Pero ¿cuán importante es la presencia de Juan Silva? Yo creo que hay dos presencias que son gravitantes, la de Silva y la de Pacheco. Estamos hablando de dos personas estrechamente ligadas al presidente de la República. Y no del gobierno, sino de años atrás. Maestros ambos dos, vinculados al mismo sindicato, con una relación de confianza. O sea, Silva fue defendido como ministro hasta el último segundo. Ya cuando era insostenible su permanencia, es que Silva sale. Exactamente lo mismo con Pacheco. O sea, hasta que no fue sustentable más mantenerlo, salió. Eso prueba la estrecha relación, la familiaridad en el trato. Ninguno de ellos les decía presidente. Lo llamaban por su nombre. Estamos hablando de personas estrechamente vinculadas. ¿Y estarían siendo protegidos? Es una buena pregunta. Siempre hay esa ambivalencia interpretativa. Puedo entender que sí o puedo entender que están muy ocultos. Pero lamentablemente, en un régimen en donde a través del impulso de autoridades vinculadas al presidente de la República en otro lugar del país acaban secuestrando periodistas y robándoles y haciéndoles decir al aire que nada tiene que ver Castillo, que Castillo es casi inmáculo,
uno comienza a sospechar pues que esas situaciones de estar ocultos y no encontrados, pues no es gratuita. Proviene de una mano atrás vinculada al Estado. Ahora, ¿se conoce la fecha y el día exacto, doctor, en que Juan Silva le habría entregado esos 50.000 soles que le correspondían al presidente Castillo? Yo creo que esa información ya ha sido revelada no por nosotros, sino por otra fuente distinta. Y parece que sí hay data exacta. Y me imagino que también hay forma de corroborar, porque Obviamente. existe videos de vigilancia y El geoposicionamiento de las celdas, o sea, hay todo un movimiento detrás que puede ser objeto de verificación. Y le pregunto, a ver, desde su punto de vista, con los cambios que han habido en el Ministerio del Interior, luego del escándalo de la fuga justamente de Juan Silva, la presencia del ministro Mariano González, que está haciendo y seleccionando, digamos, a personas que tienen cierto prestigio, como el general Colchado, por ejemplo, ¿cree que cambie la situación para estos prófugos de la justicia? Yo no sé si vaya a cambiar o no. Lo que le puedo anticipar es que desde la perspectiva del señor Villaverde, con quien conversaba justo antes de esta entrevista, él me dice que aparentemente hace unos momentos, ¿no?, a las afueras de su domicilio, había un auto que lo estaba arreglando y la placa pertenece al Ministerio del Interior. Entonces, si usted me pregunta, ¿es este ministro alguien que puede dar las garantías de ese solo hecho? Me diría exactamente lo contrario. ¿Teme por su vida, Samir Villaverde? Obviamente. O sea, una persona que ha recibido amenazas, una persona que además ha recibido a través de terceras personas mensajes que se le han mandado en audio de voz por WhatsApp a personas de su entorno. Aparece un auto allí que acaba fugándose misteriosamente y contrasentido. ¿Ese auto sería del Ministerio del Sí, Interior? ya tiene la placa, el señor Villaverde lo ha filmado y todo lo demás, se va a presentar la denuncia correspondiente. Entonces, si usted me dice que con todos esos elementos uno puede tener confianza, la respuesta va a tener que ser negativa. ¿Pero ustedes han solicitado protección para No, Samir el señor Villaverde? Villaverde tiene su empresa de seguridad y tiene Claro. protección privada. Pero, por ejemplo, Carolina López, entendemos, tiene un nivel de protección de la propia policía. ¿Samir Villaverde debería tenerlo? No. Él podría solicitarlo, pero él se siente más seguro con la protección que le brinda los propios efectivos de empresa de seguridad. Y el otro punto que no hemos abordado mucho a profundidad, pero que es importante, él también es excarcelado, él sale de prisión justamente por motivos de seguridad, entendemos. Lo que usted nos decía es que él ha sido amenazado de muerte. Sí, no, y además ha habido algunos actos absolutamente irregulares. Nuevamente, lamentablemente no puedo darle detalle, pero el Ministerio Público ha corroborado esas irregularidades y las ha puesto en un acta. Y esa acta se la ha explicado el juez. Y el juez, evidentemente, ante todo ello, es que entiende que el señor Villaverde tiene que ser puesto en libertad. Es decir, ¿el juez acepta que la vida de Samir Villaverde corre peligro o corría peligro en Ancón 1? Sí, claro. ¿Quién quiere, desde el punto de vista, quién quiere muerto a Samir Villaverde? Bueno, cualquiera que esté involucrado en los actos de corrupción y que entienda que lo que el señor Villaverde vaya a declarar y vaya a aportar, lo van a comprometer de manera más contundente o los van a comprometer porque al día de hoy, por lo menos públicamente, no se sabe su participación. Se lo pregunto porque incluso, a ver, su colega, el doctor Nakazaki, casi ha responsabilizado directamente al presidente Castillo si algo le pasa a Carolina López. ¿Usted cree lo mismo? ¿Que Pedro Castillo está detrás de las amenazas de Samir Villaverde? Si no está detrás, tendría que ser el primero en dar las garantías de que no exista ningún indicio, ninguna sospecha que permita pensar lo contrario. Y si aparece un auto del Ministerio Interior en las proximidades de la casa del señor Villaverde, al frente de la casa del señor Villaverde, haciéndole, entre comillas, una especie de reglaje ilegal, es que no puede uno tener confianza y eso tiene que definitivamente cesar. Una última pregunta que tiene dígame. que ver con otro caso, pero también es una revelación que hizo Samir Villaverde en la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República y que tiene que ver con este inicio de investigación al presidente por un supuesto tráfico de influencias, haber pagado coimas para ascensos en las Fuerzas Armadas. Samir Villaverde en su momento en el Parlamento dijo que esos $20.000 que se le entregó, se le encontró a Bruno Pacheco en el baño, eran justamente el producto de esas coimas. Nuevamente, ¿esto puede ser corroborado? ¿Esto va a ser corroborado? Sí, yo creo que va a ser corroborado de la misma manera. Otra vez, todo por indicios.
Todo por indicios que van a apuntar a que hacía. A ver, tampoco hay que ser nuevamente alguien suspicaz y especializado en realizar investigaciones criminales. O sea, yo lo he comentado con profesores extranjeros de Derecho Penal, amigos míos, y a ellos les parece casi de locos que en el baño, en el despacho, ¿no?, del presidente de la República y en su secretaría general se encuentre dinero en efectivo y no se dé explicación alguna lógica. Eso para cualquiera es la alarma más clara de corrupción. Muchísimas gracias, doctor Rodríguez, Julio Rodríguez. Un abrazo, Omar. Muchas gracias, abogado de Samir Villaverde, hoy en libertad. A ver, tenemos que ir al Congreso de la República porque mientras nosotros conversábamos con el doctor Rodríguez, el Parlamento aprobaba un tema sumamente polémico. Pleno aprueba, el Pleno del Congreso aprueba el dictamen de insistencia de la autógrafa de ley que restituye la autonomía, entre comillas, universitaria en contra de la SUNEDU. Por insistencia, el Pleno del Congreso aprobó con 72 votos a favor, 72 votos a favor, 39 en contra y 4 abstenciones. Vamos a ir con más detalles sobre este asunto. Ya la propia SUNEDU, organismos especializados, técnicos en educación superior, han señalado que esto es sumamente negativo para lo que significa la autonomía de las universidades. Pero vamos a escuchar justamente el preciso momento en el que el Pleno aprueba la contrarreforma universitaria. Se va a proceder a cerrar la votación. Votación cerrada. Se han registrado 72 votos a favor, 39 en contra y 4 abstenciones. Ha sido aprobada la asistencia de la autógrafa de la ley observada por el presidente de la República que restablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas. Señores congresistas, la aprobación de insistencias no requiere de segunda votación. Siguiente tema. Bueno, ahí está la aprobación por insistencia, entonces esta norma ya es ley. Vamos a ver qué ocurre porque incluso entiendo que había la intención de llevar esto al Tribunal Constitucional porque va a cambiar de forma significativa cómo se elige el Consejo Directivo de la SUNEDU, la entidad reguladora de las universidades, y la crítica